El mundo estaba al borde del abismo. Eran los últimos años de 1930. Grandes ejércitos se estaban juntando por toda Europa. Las nubes de la Segunda Guerra Mundial eran oscuras y pesadas. Los países sabían que pronto se pelearían nuevos tipos de batallas. Las viejas formas de hacer la guerra se estaban quedando atrás. El tanque, un arma nueva de la Primera Guerra Mundial, ahora era clave. Prometía velocidad. Prometía poder en el campo de batalla. Las guerras futuras dependerían mucho de estas máquinas blindadas. Los primeros tanques tenían muchos problemas. Muchas veces eran lentos. Su blindaje no era muy fuerte. Muchos tanques se rompían fácil. No eran confiables. Generales e ingenieros por todos lados buscaban mejores diseños. Necesitaban tanques que pudieran aguantar el fuego enemigo. Necesitaban tanques que pudieran cruzar terrenos difíciles. Y necesitaban tanques que pudieran pelear bien. La carrera por un tanque superior había comenzado. La Unión Soviética miraba cómo crecían los problemas. Los líderes en Moscú veían la amenaza creciente del oeste, especialmente de la Alemania nazi. Entendían que sus tierras enormes necesitaban una defensa fuerte. Sus tanques de ese momento, como el T-26 y la serie BT, tenían puntos débiles. Aunque los tanques BT eran rápidos, su blindaje era delgado. El T-26 era muy lento y tenía pocas armas para las guerras futuras. Se necesitaba con urgencia un nuevo tipo de tanque para el Ejército Rojo. Este tanque tenía que cambiar las reglas del juego. Se hizo un llamado para un tanque que pudiera hacerlo todo. Necesitaba ser móvil. Necesitaba un blindaje fuerte. Necesitaba un cañón potente. Y necesitaba poder fabricarse en grandes cantidades. Esto era pedir mucho para la industria soviética de ese momento. Pero la supervivencia del país podía depender de eso. Ingenieros y diseñadores trabajaron sin parar. Los movía la necesidad urgente de proteger su patria. De esta prueba de fuego, de esta necesidad, nacería una leyenda, el T-34. El T-34 no fue solo una mejora. Fue una revolución. Su característica más llamativa era su blindaje inclinado. Esta fue una idea brillante. Era simple pero muy efectiva. Era más fácil que los proyectiles enemigos rebotaran en el acero inclinado, o si no, tenían que atravesar un blindaje efectivo más grueso. Esto le daba al T-34 mucha mejor protección que los tanques con blindaje plano. Fue una razón clave de su éxito al principio en el campo de batalla. Los cañones antitanque alemanes batallaban contra este diseño novedoso. Debajo de su piel dura, el T-34 tenía un corazón potente. Este era el motor diésel modelo W2. Usar combustible diésel fue una elección inteligente por varias razones. El diésel se prendía fuego menos fácil que la gasolina. Esto hacía al tanque más seguro. También le daba al T-34 un buen alcance para operar. El motor producía alrededor de 500 caballos de fuerza. Esta potencia, junto con su peso bastante liviano, hacía que el T-34 fuera rápido. Podía alcanzar velocidades de más de 50 km por hora en caminos. Un tanque necesita más que solo buen blindaje y velocidad. Necesita un buen cañón. Los primeros modelos del T-34 estaban armados con un cañón F-34 de 76,2 milímetros. Esta era un arma muy capaz para su época. Podía destruir la mayoría de los tanques alemanes en 1941 y 1942. El cañón tenía buen alcance y poder de impacto. Disparaba proyectiles de alto explosivo para ayudar a la infantería. También disparaba munición perforante para el combate de tanque contra tanque. Esta versatilidad hacía del T-34 un oponente mortal. La movilidad era otra cosa en la que el T-34 era excelente. Usaba orugas anchas, basándose en las ideas del sistema de suspensión Christie. Estas orugas anchas repartían el peso del tanque en un área más grande. Esto significaba menos presión sobre el suelo para el vehículo. Así que el T-34 podía andar bien sobre terreno blando. Se desempeñaba muy bien en el barro, la nieve y terrenos difíciles. Esto era una ventaja enorme en el frente oriental, que era grande y variado. Su combinación de blindaje, potencia de fuego y movilidad no tuvo igual en sus primeros años. Diseñar un gran tanque era una cosa. Producirlo en cantidades enormes era otra muy distinta. La Unión Soviética enfrentó desafíos gigantes para fabricar el T-34. La producción inicial empezó en 1940 en la fábrica de locomotoras de Yarkov, número 183.
La fábrica de tractores de Stalingrado también empezó a construirlos. Pero la invasión alemana en junio de 1941, la Operación Barbarroja, lo cambió todo. Estas fábricas tan importantes de repente estuvieron amenazadas por el enemigo que avanzaba. Una situación desesperada pedía medidas desesperadas. El futuro de la producción del T-34 estaba en la cuerda floja. Los soviéticos tomaron una decisión heroica. Moverían sus fábricas. Industrias enteras fueron empacadas, las subieron a trenes. Viajaron hacia el este, mucho más allá de los montes Urales. Lugares como Nizhny Tagil y Chelyabinsk se convirtieron en nuevos centros de producción de tanques. Este traslado masivo fue una hazaña increíble de logística y esfuerzo humano. Los trabajadores aguantaron condiciones terribles. Trabajaban día y noche. Sabían que los tanques que construían eran fundamentales para la guerra. Este esfuerzo, conocido como Tankogrado en lugares como Chelyabinsk, fue vital. Una vez reubicadas, las fábricas se enfocaron en la producción masiva. El T-34 fue diseñado para ser bastante simple de construir. Esta fue una parte clave de su genialidad. Se evitaron diseños complicados y mejoras innecesarias siempre que se pudo. Las técnicas de soldadura se mejoraron para que fueran más rápidas y fuertes. Muchas veces se le dio más importancia a la cantidad, lo que a veces afectaba el ajuste y acabado inicial. Pero la cantidad enorme de T-34 producidos fue impresionante. Para el final de la guerra, se fabricaron más de 80.000 T-34 de todas las versiones. Este flujo continuo de tanques tuvo un impacto profundo. Significaba que el Ejército Rojo podía reemplazar sus pérdidas rápidamente. Las fuerzas alemanas, a pesar de sus avances tecnológicos, luchaban por igualar esta producción. El T-34 se convirtió en un símbolo del poder industrial y la resistencia soviética. Los trabajadores de las fábricas fueron héroes anónimos de la guerra. Su dedicación aseguró que los soldados en el frente tuvieran las armas que necesitaban. El T-34 no solo se construyó, se forjó en los fuegos de la guerra. Su producción fue una victoria en sí misma. Cuando el T-34 apareció por primera vez en el frente oriental en 1941, sorprendió mucho a los alemanes. Los soldados alemanes habían creído que sus tanques, como el Panzer III y el Panzer IV, eran superiores. Pero el T-34 los superaba en muchas cosas. Su blindaje inclinado desviaba los proyectiles alemanes. Su cañón podía atravesar el blindaje de ellos. Las armas antitanque alemanas, como el PaK-36 de 37 milímetros, muchas veces no servían contra él. Este shock del T-34 obligó a Alemania a apurar el desarrollo de mejores tanques. Necesitaban armas como el Tiger y el Panther para hacerle frente. El T-34 había cambiado totalmente la forma de pelear con tanques. El T-34 tuvo un papel fundamental en muchas batallas clave. Estuvo allí durante la defensa desesperada de Moscú a fines de 1941. Peleó en la durísima batalla de Stalingrado, un punto de quiebre importantísimo en la guerra. Quizás su combate más famoso fue la batalla de Kursk en julio de 1943. Esta fue la batalla de tanques más grande de la historia. Un choque de blindados gigante. Miles de T-34 se enfrentaron a los Panzers alemanes en la enorme estepa rusa. Aunque hubo muchas pérdidas de los dos lados, los soviéticos al final se mantuvieron firmes. El T-34 demostró lo que valía en estos enfrentamientos blindados masivos. A medida que la guerra avanzaba, el T-34 se mejoraba continuamente. El cambio más importante fue la versión T-34-85, que apareció a principios de 1944. Este modelo tenía una torreta más grande, para 3 hombres. Tenía un cañón más potente de 85 milímetros. Esta mejora era necesaria para pelear bien contra los nuevos tanques alemanes como el Tiger y el Panther. El T-34-85 se convirtió en el tanque principal soviético en las últimas etapas de la guerra. Lideró las grandes ofensivas soviéticas de 1944 y 1945. Estas ofensivas hicieron retroceder al ejército alemán por toda Europa del Este. Los T-34 estuvieron entre los primeros tanques soviéticos que entraron a Berlín en mayo de 1945. El impacto del T-34 en la Segunda Guerra Mundial fue enorme. Se podría decir que fue el tanque más importante e influyente de la guerra.
Su diseño equilibraba de forma brillante la potencia de fuego, la protección del blindaje y la movilidad. Se produjo en cantidades enormes, una cantidad que se convirtió en una cualidad en sí misma. Su influencia llegó mucho más allá de la guerra. Muchos países usaron el T-34 durante décadas. Sus ideas de diseño, especialmente el uso efectivo del blindaje inclinado, influyeron en el desarrollo futuro de tanques en todo el mundo. El T-34 sigue siendo un símbolo legendario del esfuerzo soviético en la guerra y su victoria final. Una máquina simple, robusta y muy efectiva que ayudó a cambiar la historia.